Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mentes Cristianas. Bueno, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Por aquí tenemos a la hermana Linda, esposa del pastor Edgar. Ella se puede presentar. Hola, Dios les bendiga. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Santiago por la invitación. Esperamos ser de bendición y a disfrutar este rato que vamos a estar conversando. Amén. También tenemos al pastor Edgar. Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, también esperando que podamos compartir de lo que Dios nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Bueno, en sí el grupo lo conformamos varias personas, ¿no? Pero también como les habíamos comentado, íbamos a tener entrevistas, íbamos a tener también invitados especiales. Y en este momento pues tenemos a 2 invitados especiales. Y bueno, hemos estado hablando y traemos un tema muy interesante para estos tiempos. Y tiene como título Realidad distorsionada. Bueno, creo que el pastor Ega tiene el versículo para iniciar esta conversación. Amén. Sí, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 14 y el verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, eso a manera de introducción nos habla de que muchas veces parece un poco extremo ese título, ¿no? Para el tema de hoy, pero la realidad es que es más común de lo que se piensa. Tenemos la tendencia de aferrarnos a muchas cosas que vamos a ir desarrollando, pero cuando nos aferramos a esas cosas, nuestra realidad comienza a distorsionarse y se aleja, por decirlo de alguna manera, de lo que realmente deberíamos percibir. Y bueno, ¿en qué afecta todo esto? Que al final, al tener esta realidad distorsionada, nos hacemos daño a las personas que están cerca y sobre todo, algo muy importante, algo que a todos nos afecta, cuando no alcanzamos esas metas, esos sueños, esos objetivos, ese propósito por el cual estamos aquí, que todos lo sabemos, todos lo vivimos, pero muchas veces por temor al que dirán, muchas veces por juicio, por ser juzgado, por tabú, por muchas cosas que impone la sociedad, pues no somos capaces de reconocer. Me siento que no cumplo mi propósito, me siento vacío, ¿no? Sino que es más fácil ponernos una careta de que todo está bien y entonces entramos como en un círculo vicioso, en una realidad distorsionada. Creo que sí, creo que es un tema muy importante sobre el cual tratar, ¿no? O sea, creo que eso está afectando mucho a estas generaciones de hoy en día. Todo creo que lo estamos distorsionando, lo llevamos a otra cosa que no es realmente cierta, se podría decir de algún modo, ¿no? Y la hermana Linda creo que... Sí, totalmente de acuerdo. A veces creo que también es la interpretación de lo que es real, el concepto, por decirlo de alguna manera, el concepto propio de las cosas. Nos creemos con mucho, eh, se puede decir como que con mucha convicción de que lo que yo pienso es lo que es real y mi opinión es la que vale. Entonces es allí cuando caemos en ese peligro de distorsionar, perdón, lo que es la realidad, ¿no? Eh, entonces, esto es un análisis personal en cada uno de nosotros. Esto depende también del crecimiento o de lo que yo aspiro a mi vida. Si yo quiero mantenerme estancado en una manera de pensar y que mi vida pues sea igual, que no tenga pues ningún tipo de cambio, entonces si yo quiero que mi vida pase a otro nivel o experimentar otras oportunidades, tengo que aprender a ver la realidad como es y a entender
que cada persona tiene un concepto y buscar, por supuesto, esto nos ayuda también a buscar tener mejores relaciones interpersonales, intrapersonales y interpersonales, ¿no? Así es. Uno de los conceptos del significado de lo que significa la distorsión en una persona, dice en el diccionario que las distorsiones son maneras erróneas que tenemos de procesar la información. Yo creo que a veces cuando nos van a decir algo o nos van a corregir algo, que realmente va a ser algo para bien en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay veces que nosotros como creemos que tenemos la razón, creemos que estamos haciendo las cosas bien y viene esa persona o ese pastor o ese líder a corregirnos y queremos como, no lo tomamos de la mejor manera, ¿no? Comenzamos a decir, bueno, ¿por qué me están diciendo esto? Me están ofendiendo, o sea, ¿por cómo sabe tanto de mi vida? ¿Cómo sabe que de pronto yo he hecho esto? Y cuando realmente no es el pastor el que te investigó la vida, ¿no? Simplemente que hay veces que Dios les muestra a los varones de Dios cosas que a veces nosotros no podemos ver, ¿no? Entonces vienen estos comentarios, como les decía, que estás haciendo ese comentario de decir, perdón, que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Esa corrección, y a veces no lo tomamos de la mejor manera y distorsionamos ese consejo, distorsionamos como si fuera algo malo para nuestras vidas. Sí, así mismo es. También pasa en la iglesia y también pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pasa en el trabajo. eh, Mi jefe, por ejemplo, llega y me dice, no, dice un tema en general, no, es que tenemos que subir los números esta semana, tenemos que enfocarnos en este proyecto, tenemos que sacar estas cuentas, tenemos que cumplir con este pues objetivo y de repente pensamos que es personal, ¿no? Que de repente es que me lo está diciendo a mí, es que ya la tiene agarrada conmigo, es que ya tiene algo contra mí. Entonces, ahí es donde empiezan las distorsiones, ¿no? El creer que el mundo pues gira en torno a una sola persona o gira en torno a nosotros. Y yo creo que es muy importante decirlo, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a victimizarnos porque al momento de nacer, desde que nacemos, queremos la atención. O sea, estamos acostumbrados a que nuestros padres, cuando hacemos alguna pataleta, cuando lloramos, corren, ¿no? A atendernos, a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Qué tienes? ¿O te duele si te caíste, si se cae? Entonces uno crece como con esa atención hacia uno. Y resulta bueno, que queremos que nuestro alrededor o que nuestra vida entera pues sea o que nos brinden esa atención, ¿no? Y ahí está la distorsión, lo que no nos deja avanzar, ¿no? O crecer. Sí, así es. Bueno, yo tengo una pregunta en esta hora para ustedes. Bueno, los hermanos son pastores, ¿no? Creo que tienen mucho tiempo en el ministerio también y creo que en el ministerio se viven muchas cosas, ¿no? De manera como uno como miembro personal, no es lo mismo lo que vive un pastor, ¿no? A nosotros nos llegan personas tal vez con problemas familiares a nuestras vidas, con problemas económicos, personas con tal vez problemas de adicción. Tal vez esas personas no llegan a nosotros, pero sí que llegan a la vida de los pastores, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cómo una persona puede llegar a distorsionar una información? Bueno, existen muchos factores, ¿no? Que son como ingredientes que llevan a ese resultado distorsionado, ¿no? Básicamente podemos comenzar o lo primero son las experiencias, buenas o malas, ¿sí? Muchas veces no sabemos interpretar los sucesos que pasan en nuestra vida como eso, como sucesos, sino que los vamos absorbiendo y los vamos interiorizando y van dando forma a lo que somos. Entonces, realmente, ya a partir de ahí comenzamos a vivir una vida distorsionada. Inclusive, nuestra personalidad comienza a distorsionarse.
porque cada uno de nosotros tiene una esencia original que traemos al nacer y que vamos permitiendo que esos actos, buenos o malos, vayan modificando de cierta manera nuestra esencia, aunque ya vamos a ver que no es tan así. Al final la esencia siempre permanece allí. Pero entonces, a medida que vamos como recopilando sucesos, experiencias, las vamos interiorizando como parte de lo que somos. Y digo que no sabemos muchas veces, no sabemos cómo digerir o procesar esa información, canalizar esa información. Porque si lo tomamos como suceso, sí, vamos a tener experiencia, vamos a tener sabiduría, vamos a tener conocimiento de cosas, pero nuestra reacción no va a estar condicionada por esos sucesos. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Ya que has tocado ese tema, ¿no? Que sucede, es muy común, o bueno, no sé qué tan común sea, pero a veces depende del ambiente, depende del entorno, pues puede ser bastante común o no. Pero bueno, pongo el ejemplo que es bastante fácil en el entorno cristiano. Alguien que haya tenido una mala experiencia con algún pastor o algunos pastores puede tener la tendencia a decir, no, los pastores son X o Y. Si ha tenido una experiencia buena, pues decir, no, todos los pastores son buenos. O al revés, o ha tenido una mala experiencia y puede decir, no, todos los pastores son malos, ¿verdad? Y ya va a actuar sus pensamientos, sus acciones, sus opiniones van a estar condicionadas por esa buena o mala experiencia, sin dar la oportunidad en cada situación a que no se puede generalizar, ¿verdad? También lo podemos llevar eso a muchos ámbitos, ese concepto lo podemos llevar a, creo que a casi cualquier ámbito. Entonces, lo que quiero decir es que esa es una de las maneras, o generalmente ocurre de esa manera, cómo llegamos a distorsionar nuestra realidad. Porque en lugar de procesar esa información, oye, en tal fecha o en tal etapa de mi vida tuve una mala experiencia con una familia pastoral. Ahora cuando yo vuelvo a tener una experiencia, debo procesar, debo ver señales, debo ver similitudes, pero no debo simplemente generalizar, porque ahí comienzo yo a distorsionar mi realidad. Ya cuando me hablan ya de lejito, A la defensiva. a la defensiva, ya con una postura sin dar la oportunidad, ¿verdad? Claro, siempre con precaución, sabiduría, prudencia, que son cosas que ahí lo había mencionado y ahora quiero llegar a ese punto. Nuestra esencia es parte de lo que somos, es realmente define lo que somos. Y si nosotros, por las experiencias vividas, esto que mencionábamos hace un momento, yo voy como, esa esencia va perdiendo su forma original. Pero esto no es, digo que no es del todo cierto, porque al final tenemos la oportunidad de reencontrar esa forma original, como a través, bueno, en el mundo, por decirlo así, se llama como terapia, o en el ámbito cristiano lo llamamos purificación o limpieza, ¿verdad? Que Dios va sanando esas heridas, sanando sí, como esas malas, restaurando, ¿verdad? De esas malas experiencias que hemos vivido, que condicionan nuestra manera de actuar, ¿verdad? A volver a esa persona que somos, si somos bondadosos, si somos dados a servir, si somos extrovertidos, lo que sea, ¿verdad? Esa esencia que está allí, que realmente es la que nos define, pero que ha cambiado por estas circunstancias, volver a tener como ese reencuentro, porque decir, si yo he tenido mala experiencia y ahora veo a todo el mundo con ira, yo no puedo decir, no, es que yo soy iracundo, no. Eso ha condicionado mi esencia y ha provocado que la forma de mi esencia cambie, pero ese no soy yo realmente. O sea, Dios no nos diseñó, nosotros no estamos hechos para
para ser iracundo o para ser melancólico no, debido a las experiencias que hemos vivido, como no la hemos sabido procesar la información, pues la interiorizamos y distorsionamos la realidad porque ya desde dentro realmente estamos distorsionados. Sí, como dice, lo exterior no cambia lo interior, sino al contrario, ¿no? Lo que tenemos en nuestro interior, lo que tenemos, esas emociones, que dejamos que invadan nuestra vida, ¿no? Nos dejamos llevar por las emociones. Ahora está muy de moda el aprender, hay muchos libros ahora, ¿no? De controlar las emociones, pero realmente no es lo mismo leerlo bueno, que aplicarlo, que verse en el momento de que estás teniendo una emoción, ¿no? Bueno, me ha molestado algo que me han dicho, me ha molestado algo que me ha pasado, ¿cómo lo estoy controlando? ¿Me estoy viendo? ¿Realmente estoy dejándome dominar por esa emoción? ¿Le estoy dando cabida a ese sentimiento? ¿O lo estoy detectando y estoy haciendo algo para que no me afecte, ¿no? En el mañana, porque a lo mejor hoy podemos actuar de una manera dejándonos llevar por un impulso de emoción y mañana me puedo arrepentir, ¿no? Mañana me puedo arrepentir y es allí donde, bueno, evitarlo. Y respecto a lo que decías de las personas que llegan a nosotros bueno, con sus vidas, con esa vida pasada, cada uno de nosotros, bueno, tenemos una vida, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y yo creo que lo que hace bonito el ministerio y lo que hace que el pastor o los líderes empaticen con las almas que llegan con cargas, con pasados dolorosos, es eso, empatizar, ¿no? Empatizar, decir, a lo mejor a lo mejor hubiese sido yo, a lo mejor me hubiese pasado esto a mí, ¿qué haría? ¿Qué quisiera yo que quisieran conmigo? ¿Qué es cómo me gustaría a mí que me ayudaran respecto con cualquier tipo de situación, ¿no? Que llegue a la iglesia, porque la iglesia, bueno, es más como un hospital donde viene gente, donde venimos personas enfermas, ¿no? Enfermas necesitadas bueno, de amor, necesitada de corrección, porque a veces nuestra rebeldía, el mundo ahora mismo habla acerca también del amor propio, y como yo me amo, pues me lleno también de rebeldía, ¿no? Y entonces es allí donde uno pues tiene que saber con qué está lidiando, con qué tipo de persona estamos lidiando, y que ver y qué es lo que hace que el llamado sea genuino y que te da como esa afirmación de que es un llamado del Señor, es ver el alma, o sea, ver que a pesar de lo que muestro ser, hay algo en mí que está pidiendo auxilio, hay algo en las personas que piden auxilio, hay algo en cada uno de nosotros que pide ser auxiliados, ¿no? O de repente rescatados. Entonces, eso es lo bonito del ministerio, ver más allá de una apariencia física, de cómo se muestra. Una persona puede ser muy alegre, pero resulta que su realidad está totalmente, pues, dispersa o totalmente contraria a cómo se muestra, ¿no? Entonces, lo bonito y lo hermoso del Señor es que Él nos ve eh, tal como somos, se puede decir desnudos en Él, el Señor puede vernos, el interior puede conocer nuestra alma y es eso, empatizar, la empatía es la que hace ponerte en el zapato de otros y decir de repente, bueno, esta persona necesita y si soy yo la que va a ayudar a esta persona, pues hacerlo bajo el Espíritu Santo, ¿no? Guiados por el Espíritu Santo, por supuesto. Sí, estaba pensando, una de las cosas que ataca mucho a las personas con el tema de la distorsión, cuando distorsionamos las cosas mucho, creo que afecta nuestra autoestima. Comenzamos a tener una baja autoestima. Bueno, un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, cuando estamos estudiando, ¿no? Estamos en la universidad o en la escuela y nosotros sabemos que podemos sacar una buena calificación y comenzamos a estudiar para ese examen para sacar una buena nota.
y tal vez vienen nuestros compañeros o nuestras amistades a decirnos, bueno, pero es que tú no sabes muy bien de matemática, todo el tiempo sales mal, no lo vas a hacer bien, no lo vas a pasar, vas a llevarte esa materia a rastra. Y comenzamos a llenarnos como de esas cosas y comienzan a atacar a nuestra cabeza, como que comenzamos a tomarlo como si fuera una realidad, ¿no? Como si realmente no pudiéramos, sabiendo que tenemos las herramientas para prepararnos, para estudiar, para salir bien. Entonces, a veces nos dejamos guiar más por lo que dicen las demás personas que por lo que realmente es la realidad, ¿no? Claro. O sea, yo creo que así pasa cuando llegamos a los caminos del Señor, ¿no? Llegamos con muchas cosas del mundo, llegamos con muchas cosas que nos dicen allá afuera que tal vez no sirves para nada, eres un inútil, ¿qué vas a hacer tú cristiano si tú eras, No puedes cambiar. no puedes cambiar? ¿Qué vas a hacer tú cristiano si tú eras en el mundo una persona que vivía su vida, por decirlo de alguna manera, su vida loca, ¿no? O sea, vivía de aquí para allá, no tenía rumbo, o sea, ¿qué vas a hacer tú en la iglesia? Comienzan a hacer esos comentarios, ¿no? Entonces cuando llegamos a la iglesia, llegamos con muchas Tabú. etiquetas en nuestra vida, llegamos llenos de etiquetas, de cosas que nos dicen allá afuera, ¿no? Y cuando nos damos la oportunidad de tener un encuentro con la presencia de Dios, con Dios, Dios comienza a mostrarnos que esas etiquetas que nos ponen allá afuera, que esas cosas que dicen allá afuera, no es lo que Dios está diciendo de nosotros. Entonces, a veces yo creo que en este tema tenemos que tener muy en claro lo que dice la palabra de Dios de nosotros, quiénes somos nosotros, o sea, porque Dios nos ha hecho perfectos. Su palabra dice que somos la obra maestra de Dios. Dios nos hizo con dones y talentos, nos ha dado cada uno de nosotros. Y a veces esos dones y esos talentos no los desarrollamos porque nos llenamos de el qué dirán tal vez, ¿Qué ¿no? dirán? Bueno, tal vez tu amigo te dijo o tu hermano de la iglesia, porque a veces pasa que tenemos amistad dentro de la iglesia y en la vida del Señor hay de todo, ¿no? O sea, en la vida del Señor se encuentra de todo. Y a veces hay amistades que realmente vienen con esos comentarios negativos de decir, no, pues es que tú no sirves para cantar, ¿Qué vas a saber tú? o qué vas a saber tú de predicar, de evangelizar, no, tú no sirves para eso. Y comenzamos a llenarnos de esas etiquetas y sentimos que realmente esa es la realidad. Y se nos olvida que la palabra de Dios es viva. Exacto. ¿No? Que la palabra de Dios es viva y que estaba conversando con mi esposo, con mi madre también hace unos días, acerca de eso, de cuando dice que la palabra de Dios es viva. ¿Qué quiere decir? O sea, también estoy leyendo, he leído un libro que se llama Todo depende de cómo lo ves tú. Con permiso de Santiago, pues lo recomiendo, de Danilo Gómez. Él es un filósofo, bueno, cristiano, de Brasil, y de verdad es muy, muy bueno, un escritor muy, muy bueno, que habla acerca del fenómeno, ¿no? Cita lo que es un vaso de agua, ¿verdad? Todo depende de cómo lo ves tú, cómo ves este vaso de agua, si lo ves medio lleno o medio vacío. Entonces, creo que es lo que dice Santiago, es decir, me lleno tanto de etiquetas y de tantas cosas que a lo mejor carezco o empiezo a carecer de esas y me lleno de inseguridades y empiezo a carecer de esa falta de autoestima, ¿no? De esa falta de autoestima que, ojo, no es orgullo, porque a veces la autoestima o la muy alta autoestima deja que el orgullo llegue a nuestra vida. Y con el orgullo viene acompañado de la mano el ego, ¿no? El egocentrismo, el egoísmo, el yo merezco. Y entonces cuando empezamos a llenarnos de esas cosas y no las identificamos a tiempo, nuestra vida espiritual se ve en peligro. Tengamos 30 años en el Evangelio, tengamos los años que tengamos en el Evangelio, cuando no identificamos que el orgullo y el ego están en nuestra vida, ya no nos vale un consejo, ya no tienes nada que aportarme, ya tú no eres mejor que yo. Y ese tipo de distorsiones empiezan pues a gobernar nuestra mentalidad. Y recordemos que lo que entra en nuestra mente también van allí, ¿no? Como
como llenando el alma, manchando nuestra alma de rencor, de muchos sentimientos que no agradan al Señor. Antes de dejar el pase a mi esposo, hay algo que me gusta mucho, una frase de Winston Churchill, en verdad, dice: el pesimismo ve dificultad en cada oportunidad. El optimismo ve oportunidad en cada dificultad. Yo creo que el optimismo como seres humanos y como personas y como cristianos es muy importante, ser optimista. Si el pastor, si el líder, si mi amigo, si mi amiga, si mi tía, si mi abuela me está dando un consejo, yo tengo que tomarlo con optimismo, decir, si me lo está diciendo, si me está llamando la atención, que a lo mejor no me guste lo que me está diciendo, tengo que saber canalizarlo, tengo que saber procesarlo y tomarlo para bien, porque ahí está el versículo que dice que los que aman al Señor, cosas le ayudan para bien. Si me lo están diciendo, si me lo están aconsejando, ¿por qué no tomarlo con optimismo? ¿Por qué no tomarlo con buena actitud? ¿No? Y decir, oye, voy a pasarlo por el filtro de la oración y voy a ver por qué esta persona me ha dicho esto, por qué esta persona me ha aconsejado de esta manera. ¿Realmente me estoy mostrando como me quiero proyectar o estoy mostrando una parte distorsionada de mí? Con respecto a lo que comentaba Santiago, ¿no? Cuando llegamos llenos de etiqueta, ¿no? Llenos de etiquetas, mucha confusión. Em, Tiene que ver también con lo que mencionaba antes, ¿no? La capacidad que no tenemos de saber procesar las experiencias. Recordemos una cosa, el mundo está diseñado, cuando hablo del mundo, hablo de las corrientes del mundo, ¿no? De lo mundano, de lo que es contrario a Dios. Está diseñado para que el ser humano pierda la noción de la realidad. Porque cuando nosotros perdemos la noción de la realidad, somos fácilmente engañados y aceptamos cualquier otra cosa como realidad. Esto es una verdad que bueno, ya allí pues tendremos nuestra etiqueta de que nosotros nos creemos dueños de la verdad. Pero bueno, es parte de nuestra fe. Nosotros respetamos, pero no compartimos el hecho de que hay las muchas religiones, todas son correctas o que todos buscan a Dios. Lo importante es que cada uno lo busca a su manera. El Señor Jesucristo, la verdad es una. Y aquí tenemos que partir de este punto para poder definir qué es realmente una realidad distorsionada. El Señor Jesucristo afirmó y todas las palabras que Él mencionó, todas las palabras que Él pronunció, hasta la fecha nadie lo ha podido desmentir. Entonces es confiable cuando Él afirmó decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy un camino, una verdad y parte de la vida, no. Él afirmó categóricamente, sin temor a equivocarse, que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo fuera de eso, y por eso es que nosotros no tenemos mucha aceptación, ¿verdad? Porque confunde, cada creyente, cada religión, cada cosa, pues afirma tener la verdad. Pero o en este caso, no nos apoyamos en nuestra propia opinión, sino que fielmente lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo el mundo, hablando del sistema de este mundo, lo que la Biblia llama el mundo, no sé, el mundo como tal, le llama el sistema, ¿verdad? El orden mundial, todo está diseñado para que las personas pierdan la noción de la realidad, de la verdad única que viene de Dios. Es la única verdad
que no está distorsionada. Y si nosotros queremos tener parte en esa verdad, por nuestros propios medios no podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia natural a ver las cosas como a conveniencia propia. Tenemos la tendencia instintiva a buscar como tener la razón, ¿no? Como esa parte de ver la realidad, pero desde mi punto de vista. Y la otra, bueno, sí, te respeto, pero sabes que estás equivocado. Siempre en el fondo. Entonces, la única forma que para un ser humano está garantizado de que su verdad, su realidad es correcta, es viéndolo a través de la visión de Dios, a través de la óptica de la palabra de Dios. Es la única manera que nos garantiza. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un conflicto, porque nuestro instinto no quiere aceptar, no quiere asimilar esa realidad. ¿Por qué? Porque en esa realidad yo pierdo el control. En esa realidad no soy yo quien manda, no soy yo, lo que decía mi esposa, el centro del universo, el centro de la existencia. Por eso mucha gente rechaza este mensaje, mucha gente rechaza esta postura, pero es la única válida o validada por la palabra de Dios. Él es el centro. Y para yo gozar, digámoslo así, de esa razón, yo tengo que aferrarme a Él. No decir, no, ahora yo tengo la razón. No, siempre la razón la ha tenido a Él. Y yo confío en Él. Yo confío más allá inclusive de lo que pueda percibir con mis 5 sentidos, más allá de lo que puedan expresar mis emociones, por lo que comentamos al principio, las experiencias me hacen estar alerta ante algo que en el pasado me sucedió y fue algo doloroso, fue algo grave tal vez, y yo me abstengo, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones, ya ahora en el Señor volvemos a vivir unas experiencias como esa, y el Señor dice, tranquilo, yo estoy contigo, sigue adelante, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no te voy a soltar, ¿ves? Entonces, esa realidad se cambia o predomina el hecho de que vivimos por fe. Y eso requiere decir muchas veces que lo que percibo, mi realidad que percibo humanamente va en contra de lo que la fe me impulsa a hacer, de lo que Dios quiere llevarme en su propósito. Entonces, y esto, hermano, esto es tan trascendente que nadie se escapa a esta realidad. Inclusive yo muchas veces he pensado, ¿no?, cómo hay personas que a nivel mundial son líderes, son personas como que tienen un liderazgo ahora, influencer ahora, que hay muchísimas personas que, de hecho, uno de ellos que veía un podcast hace unos días, decía que el sistema ha cambiado tanto en razón de hace unos 20 años, aunque sea, o 10 o 15, ha cambiado tan radicalmente que es posible que personas mediocres alcancen resultados que no son para nada mediocres. Jóvenes con menos de 25 años, son millonarios, tienen mucho dinero, simplemente asesorando empresas a cómo vender más online, por ejemplo, y ha alcanzado muchísimo dinero, facturando millones de euros. Bueno, lo que quiero decir es que el ser humano es una presa fácil del engaño y la mentira de este mundo cuando rechazamos la verdad de Dios, porque estamos a expensa de aceptar cualquier otra realidad con tal encaje a lo que yo quiero. ¿A dónde voy? Que todas esas personas, yo estoy seguro, porque Dios llama a todos, pero en especial a esas personas que ejercen como cierta influencia en otros, porque acordémonos que Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere que unos se salven y otros no. Dios quiere que todos se salven. Y Él utiliza los medios que sean. Él es capaz de usar los medios que sean. Y por eso nos llama, al ver el potencial en nosotros, ¿verdad?,
Pero también les voy a decir algo. El enemigo también puede ver ese potencial. Y él va a poner trampas más eficientes en aquellos que considera que le pueden hacer más daño a su reino, ¿no? O sea, la batalla, ¿no? La luz con las tinieblas, el Señor quiere salvar gente, el diablo quiere arrastrarlos a la condenación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo rechazo la verdad de Dios, estoy a las expensas. Entonces yo puedo llegar, que es tan profundo esto, que yo puedo llegar a tener éxito y estar convencidísimo de que este era mi propósito en la vida, yo soy exitoso y bueno, sí que ayudo a algunas personas con un curso muy barato, tirándole ahí migajas, ¿verdad? Y ya digo, yo estoy lleno. Las personas piensan así, estoy lleno porque estoy ayudando a alguien, entre comillas. Pero al final, vuelvo a Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Claro, a mí me parece recto tener mucho dinero, me parece recto ser un empresario exitoso, me parece recto tener mucha influencia, tener muchos seguidores, pero al final son caminos de muerte, porque esa realidad en mi burbuja, en mi pequeño reino, en mi pequeño imperio que he formado con ese éxito terrenal, no trasciende, porque la verdad o la realidad es que este mundo no es todo lo que hay. Hay una eternidad que aunque yo no crea en ella, que aunque yo no me entusiasme mucho con saber de eso, existe. Y aunque yo la ignore, está allí y es parte. Entonces, esa realidad distorsionada tiene un alcance tan tremendo que muchas personas aceptan como su realidad y están cómodos, y esto hay de todo. Pero esta vida es solo parte de la realidad. Yo no puedo llegar a tener una realidad de certeza, una realidad sin distorsión, una realidad fiel, si yo no incluyo en mi vida esa eternidad y que es Dios el que me puede guiar en ella a través de su palabra. Así es. Bueno, yo creo que son muchas cosas ese tema, la verdad que es muy extenso, la verdad que si nos ponemos a hablar de todo lo que es la distorsión en la filosofía, en el pensamiento humano, son muchos temas, ¿no?, de qué tratar. Una de las cosas que, bueno, me llama la atención de lo que está hablando la hermana Linda, el hermano Edgar, es de como esa motivación, ¿no?, de hacer las cosas. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que tenemos que aferrarnos, nuestra motivación debe ser esa fe, ¿no? Esa fe de saber de que tal vez no nos sintamos con la capacidad de hacer lo que tenemos en mente. Tal vez estamos llenos de etiquetas y nos sentimos inseguros y sentimos como esa baja autoestima en nuestras vidas, sentimos esa motivación. Pero yo quiero decirle al que me está escuchando hoy, hermano, agárrese de la palabra de Dios. En la palabra del Señor hay muchas promesas que son para nosotros, para sus hijos, ¿no? Y tenemos que tener fe en aquello que nos vemos, en esa convicción en lo que no se ve. También lo que están hablando el hermano Edgar, hay un versículo en Isaías 55:8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Se puede entender de muchas maneras este versículo, ¿no? Pero yo en esta hora lo entiendo de esta manera. Quiere decir que a veces las cosas que nosotros pensamos, la realidad que nosotros tenemos, no es realmente la realidad de Dios, no es realmente lo real. Yo creo que tenemos que saber de que Dios nos tiene a nosotros para hacer muchas más cosas de lo que nosotros nos podemos imaginar.
como decía el hermano Edgar, el diablo desde el principio se ha encargado de distorsionar todo el plan de Dios. Porque desde un principio, si nos vamos a Adán y Eva, ¿Dios qué quería para Adán y Eva? Les dio un huerto. Claro. Él no los tiró al huerto del Edén y no les dio comida, les dijo, no, búsquense ustedes la vida. No, No. Él los capacitó, Sí. les dio comida, les dio alimento, los cuidó. No les hacía falta absolutamente nada. Pero por ahí andaba el enemigo. Siempre anda por ahí. Y la hermana Linda, creo que fue la que dijo, hermano Jesús, de que el enemigo es el Dios de la mentira. A veces creemos más en las mentiras, en lo que dice la gente, en lo que dice nuestro alrededor, que en la verdad. Porque se amolda a lo que queremos escuchar. Exacto, se amolda a lo que queremos escuchar. Y Adán y Eva estaban en ese huerto del Edén y vieron ese árbol que el Señor les dijo, del árbol del fruto de la vida no comeréis. Solamente les dijo esto, que no podían tomar de ese árbol prohibido. Pero vino el diablo con la mentira y le dijo, comenzó Influencio. a meterse con Eva, comenzó a envolverla ahí con la mentira. No, venga, No va a pasar nada. no va a pasar nada, tranquilo. No van a morir. Más bien esto le va a hacer algo bien para tu vida. No van a morir, no te va a pasar nada. Y ahí es donde Eva cayó. Claro. Y el diablo no se quedó contento con solamente hacer caer a Eva, sino que también manipuló a Eva para que engañara a su esposo, a su marido. Y ahí también cayó el marido. Entonces, ¿qué quiero decir esto? A veces pensamos que el diablo va a venir así con cachos y grande, así, se va a manifestar y nos va a asustar y nosotros salimos corriendo como en las películas. No, el diablo es astuto. Es el Dios de la mentira. Él sabe por dónde meterse. No se va a meter por las cosas que no nos gustan. No, Él siempre va a ir por aquellas cosas que nos están llamando la atención, por aquellas cosas que nosotros queremos, que nos llaman mucho la atención, que queremos hacer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra del Señor muy bien dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es el maestro de la mentira, el maestro del engaño, el maestro del robo, ¿no? Y él lo que quiere es distorsionar toda esa realidad de lo que Dios ha creado para nosotros. Él quiere robar esa identidad que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y cuál es esa identidad que nosotros tenemos? Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Sí. Y lo que quiere el enemigo por medio de estas distorsiones de las realidades es robarnos la identidad, Sí. robarnos nuestro propósito, destruir nuestras vidas, El plan de destruir Dios. las familias. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, por eso es muy importante este tema que estamos tratando hoy en día, porque tenemos que estar alerta de qué cosas están afectando nuestra vida, qué cosas están atacando a nuestra familia, qué cosas están atacando a nuestros hijos, qué mentiras del diablo se están sembrando en las escuelas, qué mentiras del diablo nos está diciendo el mundo allá afuera. Entonces tenemos que estar alerta, hermanos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y esto para nadie es un secreto. Dice la palabra de Dios que nuestro ojo es la lámpara, ¿no? La lámpara del alma. Y nuestra mente es como un niño fácilmente Influencia. influenciable. Esto quiere decir que lo que nosotros nos entra por nuestros ojos, por eso es que en Apocalipsis habla la palabra de Dios de colirio para nuestros ojos, ¿no? De saber a qué le estoy prestando atención, a identificar, vuelvo y repito, identificar cuando algo viene realmente de parte de Dios. Y no siempre las cosas positivas, las cosas que pensamos que son positivas, lo estás haciendo bien, sigue así, mira que vas bien, tranquila, nadie se va a dar cuenta, tranquilo, eso no pasa nada, todos no. Y creemos que eso es lo que viene, ¿no? De parte de Dios, porque son palabras, bueno, que a lo mejor queremos escuchar lo que decía mi esposo, pero a veces uno, oye, presta atención a tu conducta, de repente no estás actuando de la mejor manera, ten cuidado con esto, ¿verdad? Esas advertencias que muchas veces el Señor envía a las personas y no sabemos qué personas va a enviar el Señor, ¿no? Para
para a lo mejor darnos oye, calma, tranquilo, o de repente un llamado de atención, ¿no? No siempre los llamados de atención son malos. Nosotros tenemos 2 hijos y no a todo lo que hacen nuestros hijos no aplaudimos. No siempre aplaudimos y no siempre les damos la razón, sino son más llamados de atención, y esto es porque les amamos, porque no queremos que sufran o que crezcan como seres humanos que no van a llegar a nada, ¿no? Queremos que nuestros hijos lleguen a algo y que alcancen muchas cosas, pero para ello necesitamos como padres amarles, y ver la realidad. Si yo no corrijo a mi hijo en algo que está haciendo porque, ay, pobrecito, está pequeño, no lo va a entender, si me quedo todo el tiempo allí, entonces no voy a poder ayudar a mi hijo como realmente tengo que ayudarlo. Entonces, así es el Señor, ¿no? Él envía siempre personas que están allí, pues ayudándonos a crecer espiritualmente, y por qué no verlo con ese colirio, ¿no? Con ese colirio en nuestros ojos, con esa, bueno, Señor, si viene de parte de ti. Y bueno, no sé si ibas a... Sí, algo que es importante con respecto, porque vemos todo esto y que somos tan susceptibles a que la realidad se distorsione, y, y yo no encuentro otra manera, y es como un llamado a cada cristiano, a cada miembro de la iglesia, a cada persona que conoce, que la única manera de contrarrestar todo esto es exponernos más y más cada vez a la palabra de Dios. Que esa búsqueda sea constante cada día. Es que es la única manera, porque es lo que decía al principio, que por instinto, por naturaleza, la tendencia de lo que la Biblia llama la carne, ¿verdad? O nuestra naturaleza humana va a querer ir a mostrar su punto de vista, a mostrar su opinión, a querer, ¿verdad? Que no es del todo mal en cierto momento, pues cada uno puede tener su opinión, y eso no estaba... El detalle es que cuando mi opinión me lanza por un barranco, me lanza al vacío, aunque suene amarillista, aunque suene muy extremista, me asesina mi opinión, ¿verdad? Porque, ¿de qué manera? Lo que hablábamos, de que me expone a las trampas del enemigo, me expone, yo mismo voy como oveja al matadero, ¿verdad? Entonces, la única forma de contrarrestar esto es exponiéndonos. Y claro, tal vez suena como un consejo y repetido, sí, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración, pero esto, hermano, yo lo digo con mucha urgencia. Sí. Con mucha urgencia, porque si el mundo le hace falta la palabra de Dios, la gente que no conoce a Dios necesita la palabra de Dios. La iglesia necesita también la palabra de Dios, porque cada vez se está infiltrando más la apatía, la religiosidad, tantas cosas que quieren diluir el evangelio, tantas cosas que quieren simplemente como que llegar a una fachada, de una apariencia de que estoy viviendo algo, pero que en el fondo no es así. Entonces, no lo digo como un consejo repetitivo, sí, hermano, lea la Biblia, no. Realmente, ojalá y estas palabras calen hondo en las personas que nos están escuchando, realmente, y yo se lo digo a mi congregación, porque es algo que uno como pastor o el líder que está encargado del grupo de amistad o lo que sea, Dios no nos llamó a ser policías, no nos llamó a ser atalayas, sí, de advertir, de que haya un sonido, ¿verdad? El atalaya, ese que está en la torre y suena la trompeta porque se acerca el enemigo, la guerra, ¿verdad? Advertir acerca de una situación. Y este sonido es un sonido, no es un sonido incierto, lo que dice Pablo, ¿no? Como que un sonido sin sentido, no. La gente de la ciudad, cuando escuchaba la trompeta, sabía que debían prepararse para lo que venía, ¿verdad? Entonces, esto es
más, un sonido más definido no puedo, no puedo generar, no puedo decirlo. Necesitamos estar más expuestos a la palabra de Dios. Más, y tal vez usted dirá, sí, yo leo la Biblia, voy los domingos, esto, aquello, pero pongamos este medidor, este indicador. Ojalá podamos hacer como una pequeña bitácora, una pequeña agenda, un pequeño contador, ¿verdad? De el tiempo que pasamos expuesto. Mire, si trabajamos, porque normalmente trabajamos 8 horas al día, ¿verdad? Y dormimos otras 8 horas al día en promedio, ¿verdad? De las 24 horas ya solo nos quedan 8 más. Póngale que 1 hora para cada comida son 3 horas más, solo nos quedan 5 horas. Duchar 1 hora y muchas otras cosas. ¿Cuánto nos quedan? 4 horas. ¿Cómo distribuimos esas 4 horas? Por poner un ejemplo, a veces un poco más, un poco menos. ¿Cuánto de ese tiempo dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto de ese tiempo dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto de eso, incluido el WhatsApp también, porque son redes sociales? No, que estoy hablando con... Eso es comunicación con otro, que muchas veces, sí, algo puntual, pero ¿cuántas de esas conversaciones son, oye, realmente necesito algo, ¿no? Puntual, se me quedó algo en tu casa. Una comunicación, necesitamos vernos tal para hacer tal diligencia. ¿Y cuánta de esa comunicación es simplemente ocio, memes, ocio en general? Ay, no, es que estoy hablando con mi mamá, pero ¿qué estamos hablando? Es que, ¿supiste lo que le pasó a fulanito, fulanita? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a estas otras cosas y cuánto tiempo en comparación estamos dedicando a la oración y a la palabra de Dios? Es realmente urgente. Si lo comparamos con la iglesia primitiva, le decían a los apóstoles, le llegaron la queja, ¿verdad?, de que las viudas de los gentiles, de los griegos, estaban siendo desatendidas, y ellos dijeron, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios y la oración, porque era el pilar fundamental de la iglesia. Entonces ellos dijeron, vamos a delegar función, necesitamos que otras personas nos ayuden y se encarguen, porque a lo mejor ellos decían, no sé, sacaban esta cuenta, esta bitácora o que estábamos haciendo hace un momento, y decían, no, necesito, no puedo solamente orar 20 minutos al día, no puedo solamente orar 10 minutos al día, porque el peso y la responsabilidad que se nos ha dado para este tiempo, todo lo que depende de ello, nuestra familia, nuestra propia salvación, todo lo que depende de ello, no se sostiene con 20 minutos de oración y escuchar un poquito ahí en YouTube de un audio Biblia. Está bien, pero es que no puede ser solo eso. Necesitamos exponernos más a la palabra de Dios, que es lo único que va a garantizar que nuestra realidad no esté distorsionada. Amén, así es. Bueno, yo creo que ya ha avanzado mucho el tiempo, vamos a concluir, ¿no? Bueno, una de las cosas por las cuales iniciamos el podcast es por todo lo que está pasando en la humanidad, ¿no? Y también nos ponemos en lugar de la mente de un cristiano, ¿no? Todas estas cosas que hemos hablado, hermano, yo creo que aquí hay una mente de un miembro, hay una mente de un pastor y hay una mente de una esposa de pastor. Y todas estas mentes son mentes cristianas. Entonces, todos estos temas, estas etiquetas, estas cosas que atacan nuestras vidas, estas distorsiones de las realidades, atacan la vida del cristiano, atacan la vida de la iglesia. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a qué es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Atentos, como decía el pastor, a estar escudriñando más de la palabra de Dios. Porque a veces, como dice el pastor, a veces perdemos el tiempo en otras cosas que realmente son cosas pasajeras, cosas temporales, cosas que como vienen se van, y no dedicamos el tiempo realmente a lo que es duradero, a lo que es para siempre, que es la palabra de Dios, que es la que permanece por los siglos de los siglos, y la palabra del Señor es la única cosa que al pasar de los tiempos no cambia. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Por eso
que es que nosotros tenemos que aferrarnos a esta verdad Y ella dice, que el Señor nos ha dado. Tenemos que aferrarnos, tener fe del que el Señor nos va a ayudar en cualquier situación de nuestra vida, de que el Señor nos ha hecho capaces. Podemos ver la vida de Moisés. Era un hombre que no sabía expresarse bien, no sabía hablar bien, y el Señor lo usó para ser un gran líder. Igual podemos ver la vida de los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Hombres del vulgo, dice la palabra de Dios. Sí. Hombres que no estaban capacitados para realmente hacer mayor cosa en la humanidad. Hombres que eran pescadores, que ni siquiera estaban pescando, ni siquiera podían hacer su labor bien. Un hombre publicano que nadie quería. Pero el Señor nos ha llamado a cambiar nuestra historia, a cambiar nuestra vida. Y es el momento, hermano, de ponernos sobre nuestros pies y pararnos firmes contra las acechanzas del enemigo en este siglo, en esta sociedad. Amén. Vale la pena cambiar por quien uno ama, ¿no? Cuando amamos a nuestro esposo y nos casamos, ¿verdad? Queremos cambiar, queremos complacerle, ¿no? Y cuanto más al Señor. Entonces, mi consejo en esta oportunidad es que nos enamoremos de Dios. Porque cuando nosotros nos enamoramos realmente, cuando nosotros aprendemos el concepto real, no el distorsionado que nos muestra el mundo de lo que es el amor, sino el real, empezamos a cambiar y a buscar esa aceptación, no del mundo ni de las personas, sino la aceptación de Dios. Amén. Sí. Bueno, también para concluir quiero felicitarte, Santiago, por esta iniciativa y darte las gracias por tomarnos en cuenta para participar y bueno, también felicitar a todos los que se pudieron quedar hasta el final y pudieron sentir ese llamado a la curiosidad, ¿no? Acerca de que esto es muy común, esta tendencia que tenemos a distorsionar la realidad. Ojalá no lo hayan encontrado ofensivo, sino que es parte de lo que somos, de nuestra naturaleza, y que solo en el Señor y en su verdad, en la verdad que hay en su palabra, tenemos la seguridad. ¿Sí? Y bueno, esperemos que haya sido de provecho y muchas gracias otra vez. Amén. Bueno, ya vamos a concluir. Pues yo también quiero dar muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea el último, no, que podamos más adelante grabar más. También vamos a tener muchos más invitados especiales. Les invitamos a que nos sigan por allí, por el Instagram, por el Facebook, el YouTube, en Spotify. Ahí estamos en todas las plataformas prácticamente para que usted pueda escuchar este mensaje de salvación y de vida eterna. Y ya pues para dejarles una ñapita, como dicen por allá en Venezuela, quiero dejarles este versículo. Dice la palabra de Dios, Josué 1:8, yo creo que todos lo conocemos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Creo que la palabra del Señor nos dice muy claro, ¿no? Nunca se aparte en nuestra boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditemos en él. Y sigue diciendo la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando creemos en esta verdad que es la palabra de Dios, cuando nos aferramos a esta verdad, hermano, usted va a tener su autoestima en un buen estado y usted va a proponerse cosas y usted lo va a lograr porque el Señor va a estar de su lado. Y cuando estamos actuando bajo la voluntad de Dios, Dios va a hacer prosperar todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro camino. Bueno, sin más que decir, esto ha sido Mentes Cristianas.